Mi nombre es Linda, tengo 68 años, y el día que descubrí que mi nuera había gastado más de $53.000 en mi tarjeta de crédito olvidada en lujosas joyas y un viaje de ensueño fue el momento en que la mujer discreta que todos subestimaban dejó de existir. En ese momento ella despertó en mí una fuerza que nunca hubiera imaginado enfrentar. Era un lunes cualquiera, como tantos otros. El desayuno recién preparado, la taza humeante en mis manos, la habitual silla junto a la ventana, con vista al arce que mi esposo, Bill, plantó cuando nos mudamos aquí. Afuera la escena era tranquila, la hierba aún húmeda por la lluvia de la noche anterior, un pájaro saltando cerca del árbol de mango, ni rastro del torbellino que estaba a punto de caer sobre mí. Acababa de terminar de darle de comer al gato del vecino, que, puntual como un reloj, maulló en mi puerta a las 7 de la mañana, y cogí el móvil para consultar las notificaciones, cuando apareció en pantalla una alerta del banco. Al principio casi lo ignoré. Las grandes compras nunca formaron parte de mi rutina, por lo que esas notificaciones solían ser irrelevantes. Pero esta vez el precio me detuvo en seco, más de $53.000 en tiendas de diseño dentro de un hotel de lujo en Miami. Al principio pensé que era un error, tal vez una estafa. Hasta que cuando investigué vi que los gastos se habían hecho con una tarjeta que no había usado en casi 15 años, una que solo había mantenido activa para unas cuentas antiguas que nunca actualizaba, escondida en el fondo de un cajón, entre papeles y documentos que nadie más recordaba que existían. Fue entonces cuando salió a la luz un recuerdo, de esos que solo cobran significado cuando el tiempo los pone en perspectiva. Unos días antes, Vanessa se había presentado en casa y dijo que quería hojear mis viejos libros de cocina. Greg, mi hijo, la trajo y dijo que volvería pronto. Pero caminaba por la casa con la mirada larga, como si evaluara cada rincón de una tienda. Hurgó en los cajones con exagerada curiosidad, elogió objetos que antes había ignorado y comentó el encanto nostálgico de la casa, como si ya se estuviera adueñando del lugar. En un momento salí de la cocina para poner la ropa en la secadora, y cuando regresé, ella estaba al lado de la mesa, sosteniendo mi bolso, diciendo que estaba buscando un bolígrafo. Sonreí cortésmente en ese momento, pero ese toque a mis pertenencias dejó una molestia que no podía sacarme de la cabeza. Vanessa nunca encajó realmente en la familia. Desde que me casé con Greg, mi único hijo, todo me ha parecido más un acto que la construcción de un hogar. Ella me llamaba madre delante de los demás, pero sus ojos siempre tenían un brillo frío. Nunca me preguntó cómo estaba, nunca me ofreció ayuda con nada. Sin embargo, aparecía siempre que necesitaba algo, un plato para llevar a una fiesta que no quería cocinar, ayuda para la entrada de un coche que justificaba como una inversión en su futuro. Greg, con su corazón generoso, siempre vio lo mejor en las personas, incluso cuando no lo había. No lo culpo por eso, después de todo, así es como lo crié, para que valorara la bondad y la confianza. Quizás simplemente no le he enseñado a reconocer cuando estas cualidades se utilizan en su contra. Cuando comprendí la realidad de las compras y sus implicaciones, llamé al banco. Mi voz se mantuvo firme sin rastro de enojo o desesperación, la misma serenidad que me acompañó cuando trabajaba en la cooperativa de crédito. Pedí un informe detallado, fechas, horas, ubicaciones y cualquier rastro digital que pudieran rastrear. Me sugirieron cancelar la tarjeta y abrir una investigación por fraude, pero los detuve. Algo en mí había cambiado. No solo quería resolver el problema, quería entender hasta dónde sería capaz de llegar. Le permití creer que se había salido con la suya, solo para que en el momento adecuado, yo tomara el control de la situación, a mi manera. Más tarde, cuando el sol ya pintaba el cielo con los tonos dorados del atardecer, llegó otro mensaje. No era del banco, sino de un número desconocido. Una foto de Vanessa, envuelta en una bata de hotel, sosteniendo una copa de champán y luciendo un collar de diamantes que parecía sacado de una revista de moda. Al lado un mensaje arrogante agradeciéndome los regalos, como si hubiera pagado su extravagancia por cariño. No reaccionar fue mi mejor respuesta. No llamé a Greg, no derramé una lágrima. En cambio, una tranquila determinación se apoderó de mí, no por miedo, sino por una claridad aguda como una espada. Lo que Vanessa no sabía, lo que nunca sospecharía, era que esa tarjeta abandonada no era una cuenta cualquiera. Hace años, después de una ola de estafas dirigidas a personas mayores de nuestra comunidad, Bill lo inscribió en un programa de monitoreo especial diseñado para detectar actividades sospechosas, especialmente casos de explotación familiar. Lo había olvidado por completo hasta ese momento.
La cuenta inactiva todavía estaba vinculada a un sistema que automáticamente señalaba transacciones dudosas a los servicios de protección financiera. Pensó que estaba engañando a una mujer mayor, demasiado frágil para darse cuenta. Pero sin saberlo eligió el arma equivocada y acabó entregándome la clave para revertirlo todo. Cuando cayó la noche, mi decisión ya estaba tomada. Me negué a desempeñar el papel que ella me había asignado, la anciana ingenua, que suspiraba, se encogía de hombros y decía, no hagamos de esto un problema. Este personaje nunca me perteneció. Y ahora, después de haber cruzado una línea tan grave, no iba a dejar que se saliera con la suya, ni con mi dinero, ni con mi dignidad, ni con la fachada de afecto que ella construyó al llamarme madre. Quizás pensó que yo era demasiado mayor y demasiado cansado para reaccionar. Pero pasé décadas analizando números, identificando patrones y detectando errores antes de que se convirtieran en crisis. Eso es lo que me hizo tan bueno en lo que hice. Y ahora, esa misma habilidad estaba a punto de convertirse en su mayor amenaza, la mujer que pensó que podía engañarme en mi propia casa. No dormí esa noche, no por ansiedad, sino por una lucidez tan clara que no dejaba lugar a dudas. Me senté a la mesa de la cocina hasta casi las 2 de la madrugada, bajo la luz amarilla de la lámpara, revisando mis expedientes. Entre papeles viejos que no había tocado en años, encontré la documentación de esa tarjeta intacta. Estaba el formulario de solicitud del programa de monitoreo, nuestras firmas y cartas de la Oficina Federal de Revisión agradeciendo a Bill por unirse al sistema de protección de personas mayores después de leer sobre ello en el periódico. En ese momento parecía un cuidado que nunca usaríamos. Ahora fue como un regalo silencioso del hombre al que todavía extraño todos los días. A la mañana siguiente no llamé al banco ni respondí el mensaje de Vanessa. En lugar de eso conduje hasta la agencia donde trabajé durante años, no la más cercana, sino aquella donde estaba destinado mi exgerente, que todavía me conocía bien. Entré con mi carpeta y pedí el historial completo de esa cuenta inactiva, cada transacción, cada establecimiento, hora y ubicación geográfica. Me atendieron prontamente. Le agradecí con una sonrisa, sabiendo que de ahora en adelante, cada detalle sería una pieza del tablero que estaba a punto de poner en su contra. Volví a guardar los documentos en la carpeta, la cerré con un clic seco y regresé a casa. Pasaron las horas mientras separaba cada línea de esos papeles, examinando cada transacción como un cirujano diseccionando un tumor. Una joyería en Biscayne Boulevard, una lujosa suite Ocean View con vista al mar, un paquete para 2 en el Lux Escape Spa, alquiler de autos deportivos, mejoras en vuelos internacionales, todo alineado con el fin de semana en que Greg, con esa voz evasiva, mencionó que Vanessa estaba visitando a una amiga de la universidad. No fue un impulso. No fue un desliz. Fue una cacería. Entró a mi casa con un plan, registró mis pertenencias como un ladrón que sabe exactamente lo que busca y atacó en el momento en que le di la espalda. Pero el robo en sí no fue lo peor. Era la sonrisa triunfante estampada en aquel retrato, como si ya hubiera firmado el acta de mi derrota. Por un momento me imaginé llamando a su puerta, maletín en mano, papeles esparcidos sobre la mesa de café mientras ella intentaba poner excusas. Vi sus ojos abrirse y la máscara de confianza desmoronándose. Pero cuanto más revivía esa escena en mi cabeza, más claro se volvía, Vanessa no merecía el lujo de una confrontación. No merecía la dignidad de una explicación, ni la posibilidad de justificarse con lágrimas de cocodrilo o promesas vacías. Lo que merecía era una caída libre, sin red, sin previo aviso, todo el peso de las consecuencias aplastándola sin piedad. Fue entonces cuando llamé directamente a la división de fraude. Al otro lado de la línea, Carla, una mujer de voz tranquila pero con gran precisión en sus preguntas, escuchaba cada detalle sin prisas. Le hablé de la tarjeta inactiva, de la etiqueta de seguimiento activa, de las transacciones no autorizadas, de la sospecha que ahora se estaba convirtiendo en certeza. Ella anotó todo, hizo preguntas quirúrgicas y al finalizar la llamada, confirmó, el caso estaba abierto y priorizado. Incluso hubo un detalle que no esperaba, cancelar la tarjeta o alertar al sospechoso sería un error. El sistema ya seguía cada movimiento en tiempo real. Cuando colgué, una nueva calma se apoderó de mí. No era la tranquilidad de la resignación, sino la serenidad de quien por fin lleva las riendas. Por primera vez en años, no estaba a merced de los acontecimientos. Yo los guié. No esperaba que nadie me solucionara nada. Estaba trazando el camino consciente de cada curva, de cada trampa que yo mismo había preparado.
2 días después, otra actualización de la división de fraude. Esta vez no fue una compra, sino un intento de devolución. Vanessa había llevado una pulsera a la joyería, presentando una identificación temporal con su foto y mi nombre, intentando convertir el robo en crédito para futuras compras. Me la imaginaba allí sonriéndole al dependiente contando alguna historia convincente sobre un regalo que no encajaba, o un error en la tarjeta. Pero no fue solo oportunismo. Fue un fraude calculado, ejecutado con la precisión de quien se cree por encima de las reglas, de quien cree que una hermosa sonrisa y un dulce tono de voz son vía libre para saquear la vida de otras personas. Greg, mientras tanto, permaneció ajeno. Esa noche llamó para confirmar la cena del fin de semana y mencionó que Vanessa estaba agotada por el viaje y que tal vez no asistiera. Su voz sonaba distante como si estuviera leyendo un guión que no entendía del todo. No había ninguna sombra de sospecha allí, y una parte de mí vaciló, la parte que todavía lo veía como el chico que corrió a abrazarme después de la escuela. Pero la otra parte, la que había despertado con los dientes afilados, sabía que protegerlo significaba arrancarle la venda de los ojos. Incluso si duele. Entiendo, respondí con un tono tan suave que ella nunca lo sospecharía. ¿Qué tal si reprogramamos para la próxima semana? Sin prisas. Mantengo mi voz cálida, el ritmo tranquilo. Quiero que Vanessa siga subestimándome, que vea en mí a la misma mujer que es demasiado amable para reaccionar. Cuanto más segura esté, mayor será la caída. Durante los días siguientes me moví con determinación silenciosa, como quien coloca peones en el tablero antes del jaque mate. Respondo mensajes con la tranquilidad de siempre, riego las plantas a tiempo, saludo a mis vecinos con un saludo, compro flores frescas en el mercado para decorar la mesa. Mi casa rezuma paz, acogida, normalidad. Pero debajo de esa superficie impecable, estoy más astuto que nunca. Ya no soy la mujer que deja que la vida suceda. Soy la mujer que teje el destino ajeno con hilos de acero. Cuando llamo a Greg para invitarlos a cenar el domingo, no nota nada. Su voz incluso suena aliviada, como si creyera que la tensión entre nosotros finalmente se disipará. Ella está mejor, dice sin detalles. Creo que a ambos nos encantará. No insisto. Prometo preparar el plato favorito de Vanessa, el que le encantaba presumir ante sus amigos, el mismo que escuché llamar comida anticuada de la abuela, cuando pensaba que yo no la estaba escuchando. La receta que me enseñó mi madre y antes su abuela, siempre hecha con cariño. Esta vez, sin embargo, cada condimento se mide con precisión ritual. El domingo llega con un tiempo inesperadamente templado. La luz dorada se filtra a través de las cortinas y una ligera brisa entra por la puerta mosquitera, como si la naturaleza también se hubiera vestido para la ocasión. Viste la mesa con manteles de lino color marfil bordados a mano y cubiertos de plata pulida hasta que brillen como reliquias de otra época. Lleno vasos de cristal, los mismos del compromiso de Greg, conservados durante años, con té fresco y dulce. La cocina desprende el reconfortante aroma del hogar, el escenario perfecto para un almuerzo familiar. O para la puesta en escena de uno. Cuando llegan, les doy la bienvenida con una sonrisa que no revela más que hospitalidad. Vanessa entra a la cocina como si fuera dueña del espacio, sus tacones golpean el suelo con un clic arrogante, su risa un poco demasiado fuerte mientras elogia el olor y comenta, en ese tono condescendiente, lo afortunado que es Greg de tener una madre que todavía se toma el tiempo para cocinar. Tus ojos recorren los armarios, las estanterías, como si buscaran otra abertura, algo más que coger. Pero no me abro. Greg luce agotado con ese cansancio que caracteriza a quien intenta equilibrar las expectativas de alguien con su propia intuición cada vez más reprimida. Nos sentamos a la mesa, servimos comida, intercambiamos bromas. Le pregunto sobre su semana y Vanessa responde con vagas referencias a un proyecto de Greg y sus días de cuidado personal, que lo sé, se pagaron con el dinero que ella robó. Habla con la naturalidad de quien nunca se ha ensuciado las manos, pero cree que tiene derecho a recoger los frutos de los demás. Hay gente que no entiende el valor de mimarse, dice, haciendo girar el vino en su copa. La vida es demasiado corta para ahorrar en lujos. Creo en atraer la abundancia. Sus ojos brillan con la convicción de quien nace convencido de que el mundo le debe favores. Y luego, como para comprobar mi reacción, menciona el viaje relajante del fin de semana pasado, el que ahora sé que fue un festival de fraude. Era exactamente lo que necesitaba, suspira, dándome una mirada de complicidad forzada.
A veces la generosidad de las personas va más allá de lo que imaginamos. Sonrío lentamente con las manos entrelazadas sobre la toalla y acepto. Me alegro que hayas podido tratarte bien. Mi voz es dulce. Mi mirada, serena. Y mientras ella bebe su vino, convencida de que ya ganó, sé que el plato principal aún no ha llegado. La cena transcurrió sin contratiempos, sin corrientes ocultas en la superficie. Pero sentí el peso de la carpeta en el cajón de al lado, llena de recibos, fotografías, cronologías y cada fragmento de evidencia que desmantelaba la farsa que ella creía perfecta. No la saqué esa noche. No mencioné la tarjeta, las compras fraudulentas ni el informe con tu nombre. La dejé hablar. La dejé tejer su red, sonriendo como si fuera la protagonista de un gran espectáculo, mientras escuchaba con la expresión de quien todavía no sospecha nada. Porque hay ocasiones en las que la estrategia más poderosa es la inacción, dejar que alguien se revele completamente cuando cree que es intocable. Tras el postre se despidieron con un efusivo agradecimiento. Greg besó mi mejilla, sugiriendo que esas noches se convirtieran en rutina. Vanessa se demoró en la puerta, sus ojos recorriendo la habitación con una mezcla de diversión y posesión, haciendo un comentario sobre lo encantador que parecía todo allí, uno de esos lugares que las personas dejan atrás cuando ascienden a vidas más grandiosas. Sonreí y les deseé un buen viaje. La puerta se cerró, la llave giró en la cerradura y me quedé inmóvil en el silencio que siguió, ese silencio denso que viene después de la tormenta. Pero esta tormenta ni siquiera había comenzado todavía. Esa noche, después de lavar los platos y devolver la casa a su calma habitual, saqué la carpeta del cajón y la metí dentro de un sobre grande. Junto con esto incluí capturas de pantalla impresas, cartas de confirmación bancaria, códigos de seguimiento internos y una copia del extracto con su último intento de reembolso usando mi nombre. Cerré el sobre con cuidado, escribí el nombre de la investigadora Carla en el frente y lo dejé junto a la puerta, listo para ser enviado al amanecer. La cena había transcurrido exactamente como lo había planeado. Pronto, la narrativa que Vanessa había construido, aquella en la que yo era la ingenua, la tonta que no sospechaba nada, llegaría a un final abrupto y cruel. La mañana siguiente llegó con una serenidad inusual, incluso para los estándares de mi tranquilo hogar. Me moví por la cocina con precisión, borrando los últimos rastros de la noche anterior, escuchando aún el eco de la voz de Vanessa, ese tono meloso que usaba cuando creía tener el control, convencida de que yo sonreía por bondad o por edad, ajena a su juego. Pero mi calma ahora era solo la superficie. Porque yo tenía conocimientos que ella no tenía. Y esta vez fui yo quien impulsó el curso de los acontecimientos. Envié el sobre temprano, tan pronto como se abrió la oficina de correos, saliendo a la luz del sol con una ligereza que no había sentido en semanas. La investigación ya no era solo mi carga. Ahora tenía peso oficial y se movía más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Todo lo que tenía que hacer era mantener la compostura y dejar que la verdad la invadiera como una marea inevitable. Pero lo que vino después me tomó por sorpresa. Y nunca imaginé que todo se desarrollaría tan rápido. Esa tarde, mientras estaba doblando ropa en el cuarto de atrás, alguien llamó a la puerta. Un toque firme y mesurado, no apresurado, sino decidido. Por un instante mi pulso se aceleró. No esperaba visitas. Me sequé las manos y abrí la puerta para encontrar a Vanessa, con sus brazos llevando flores frescas, su sonrisa practicada estirada demasiado, deshilachada en los bordes. Dijo que estaba cerca y que quería pasar para agradecerme nuevamente por la cena, que las flores le habían recordado a mí, suaves, clásicas, atemporales. Su voz tenía un tono juguetón, pero sus ojos delataban un brillo nervioso, escaneando la habitación demasiado rápido, como si estuviera buscando algo o comprobando si algo permanecía oculto. Asentí sosteniendo la puerta el tiempo suficiente para hacerla dudar antes de entrar. Nos sentamos en la cocina, la misma donde ella ya había revisado mi bolso cuando estaba distraída, y serví té con manos firmes. Charló sobre el spa del hotel, sobre cómo finalmente había aprendido a relajarse, sobre cómo el mundo parecía más generoso últimamente, como si la suerte se inclinara a su favor. Luego metió la mano en su bolso y sacó una pequeña bolsita de terciopelo, diciendo que era un regalo modesto, algo considerado. Cuando lo colocó sobre la mesa, un escalofrío recorrió mi espalda. Dentro había una pulsera. No era nuevo. No fue comprado en la tienda. Era mío.
Uno que no había usado en años, guardado en un joyero en el armario de la habitación de invitados, enterrado detrás de sábanas viejas, intacto desde que Bill se fue. Ella afirmó haberlo encontrado mientras ordenaba después de la cena, mirando debajo de una mesa pequeña, y pensó que podría haberlo perdido. Su tono era ligero, casi divertido, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos, observando con mucha atención. Por un fugaz segundo pensé que lo había descubierto. Que de algún modo había interceptado el sobre antes de que yo lo enviara o que se había enterado de la investigación. El corazón me latía con fuerza en los oídos, pero mantuve mi rostro impasible, inexpresivo. Cogí la pulsera, la hice girar lentamente entre mis dedos y le agradecí calurosamente, como si nada de su historia sonara falso. Elogié su amabilidad, le dije lo bueno que era verla tan pronto y le ofrecí más té. Pero él la estudió de cerca. Y lo capturé. El pequeño problema al respirar. La sutil tensión en tus dedos al sostener la taza sin beber. La forma en que la mantenía suspendida, como si su mente estuviera haciendo cálculos frenéticos. Se quedó el tiempo suficiente para hacerme preguntar si estaba allí para saborear su propia astucia o para evaluar qué tan cerca estaba de descubrirlo. Mientras se levantaba para irse, se detuvo junto a la ventana, me miró y comentó que a veces los más cercanos son capaces de las mayores sorpresas. Luego sonrió y se fue sin esperar respuesta. La puerta se cerró. Me quedé quieto con el brazalete en la mano, preguntándome si ella sentía la tormenta que se acercaba. Sentí como si estuviera caminando sobre la cuerda floja y por un breve momento, una ráfaga me hizo tambalear. Pero no perdí el equilibrio. Aún no. Y esa mirada fugaz en sus ojos, ese desprevenido destello de inquietud, me dijo que la ventaja seguía siendo mía. 3 días después todo cambió. Greg llamó con voz aguda y tensa, preguntándome si estaba en casa y diciendo que alguien necesitaba hablar conmigo. En menos de 1 hora llegaron 2 policías uniformados en un sedán oscuro con placas oficiales. No vinieron a interrogarme. Vinieron a dar una actualización y recoger documentos adicionales. El caso había adquirido proporciones graves. Un grupo de trabajo sobre delitos financieros estaba analizando las pruebas y estaban listos para actuar. Vanessa, mientras tanto, permaneció ajena, actuando como si el mundo le perteneciera sin consecuencias. Pero el golpe que llegó a mi puerta esa tarde pronto llegaría a la de ella. Y cuando eso sucediera, no habría té caliente esperándola. La audiencia llegó antes de lo que esperaba. Pero no podría ser demasiado rápido. Había pasado semanas preparándolo todo meticulosamente, estados de cuenta organizados, documentos alineados, fechas revisadas y transacciones hasta que se convirtieron en un bucle incesante en mis pensamientos, como el tic-tac de un reloj que no se detiene. Carla, de la división de fraude, había sido incansable y me había apoyado, guiándome en cada fase y tranquilizándome cuando amenazaba con surgir dudas. La relación era clara, ella nunca va a parar, ¿verdad? No fue una pregunta. Era el sonido de alguien que finalmente entendía que algunas heridas no sanan con el tiempo, solo con cauterización. No respondí de inmediato. En cambio, miré por la ventana al jardín que había cuidado incluso en los días en que mis manos temblaban de ira o cansancio. Las hierbas crecieron ahora rectas, sin que ninguna sombra de duda se cerniera sobre ellas. No, dijo finalmente. Pero eso no significa que pueda definirnos. Exhaló un sonido entre alivio y resignación. Lo siento. Por todo. No fueron palabras vacías. Venían de un lugar donde la vergüenza y la culpa se habían instalado como invitados no deseados, y apenas ahora comenzaban a hacer las maletas. Debería haberlo visto. Debería haber. Greg. Lo interrumpí, no con dureza, pero sí con la firmeza de quien ya ha llevado esta carga solo durante demasiado tiempo. Amabas una versión de ella que nunca existió. Eso no es tu culpa. Es de ella. Hice una pausa y elegí mis palabras como quien poda ramas muertas para que la planta pueda respirar. Lo que importa es lo que haces ahora. Y estás aquí. Es suficiente. Silencio al otro lado de la línea. Luego, en voz baja, no sé cómo solucionar esto. No hay necesidad de arreglarlo, respondí, sintiendo el peso de la verdad en mis propias palabras. Algunas cosas no deben arreglarse. Deben dejarse atrás. Como lecciones, no cadenas. Él no discutió.
Tal vez porque por primera vez en años estaba escuchando no solo con sus oídos, sino con la parte de él que había quedado entumecida por el ruido de Vanessa, esa voz interior que susurraba verdades incómodas pero que nunca mentía. Los días siguientes trajeron una quietud diferente. No la calma antes de la tormenta, sino la paz después de ella, el cielo todavía marcado por relámpagos lejanos, pero el aire limpio, bañado por la lluvia. Recibí un correo electrónico de la fiscalía confirmando que Vanessa había sido acusada formalmente de los nuevos delitos. Esta vez no habría acuerdo. No habría espacio para su teatro. Las pruebas eran irrefutables y su historial de manipulación sellaría cualquier posibilidad de indulgencia. Greg vino de visita durante el fin de semana. No presentó excusas elaboradas ni promesas grandiosas. En lugar de ello, trajo una caja de herramientas y la voluntad de reparar la valla del jardín, que llevaba meses amenazando con ceder. Trabajamos codo con codo en agradable silencio, mientras el sol de la tarde pintaba todo de tonos dorados. De vez en cuando nuestras miradas se encontraban y había un entendimiento que no necesitaba palabras, estábamos reconstruyendo algo, no solo la madera y los clavos, sino la confianza en que ciertas cosas, como la honestidad y el respeto, no son negociables. Por la noche, mientras preparaba la cena, me preguntó, ¿crees que intentará algo más? Coloqué la cuchara de madera sobre la sartén y me volví hacia él. Tal vez. Pero no importa. Una pequeña sonrisa, no de triunfo, sino de certeza. Porque esta vez, Greg, estamos listos. ¿Qué pasa con ella? Me encogí de hombros. Ella solo sabe pelear cuando cree que su oponente está de rodillas. Él asintió y vi algo en sus ojos que no había estado allí durante mucho tiempo, no era odio hacia Vanessa ni lástima por él mismo. Fue resolución. La misma que había cultivado las noches que revisaba documentos a la luz de la mesa de la cocina, cuando el mundo parecía conspirar para hacerme dudar. Siempre lo supiste, ¿no? Murmuró. Que ella no valía la pena. Lo sabía, admití, poniendo la sopa en los platos. Pero a veces el amor que tenemos por los demás nos ciega a quienes realmente son. Hasta que la vida, o un tribunal de justicia, nos obliga a abrir los ojos. Él se rió, un sonido ronco casi extraño después de tanto tiempo. Eres más fuerte de lo que jamás te creí. No, le corregí, pasándole el pan caliente. Simplemente soy mayor. Y la edad, hijo mío, tiene una manera de enseñarnos que algunas batallas no se ganan gritando. A veces simplemente hay que mantenerse erguido. Su voz llevaba el peso de años que nunca regresan. No hubo excusas ni justificaciones. Solo una confesión seca, como tierra resquebrajada por el sol. Algunas personas solo se detienen cuando ya han destruido todo lo que les rodea. Y agradezco que no hayas dejado que te destruyeran a ti también. Esas palabras resonaron mientras ponía la mesa, los cubiertos golpeaban ligeramente contra la porcelana. No era perdón lo que estaba buscando y ya no tenía espacio para guardarlo. Semanas después, entre los polvorientos estantes de la biblioteca municipal, donde alguna vez organicé donaciones de libros con las manos aún temblorosas de esperanza, se acercó un hombre de ojos claros y postura serena. Harold, un maestro jubilado que había llegado a la ciudad el año anterior, me siguió hasta la mesa de refrescos con una sonrisa que no pedía nada a cambio. Hablamos de romances rusos, de los rosales que insistían en florecer en mi patio trasero a pesar del mal suelo, y de la extraña magia que tiene la vida de pasar página justo cuando creemos que el libro ha terminado. Deberías venir al club de lectura que estoy empezando, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Y acepté. No por soledad, no por falta de opciones, sino porque por primera vez en mucho tiempo, había un vacío en mí que no me dolía. Un espacio limpio, limpio de cenizas, listo para ser llenado no por necesidad, sino por elección. Esa noche, sentada en el porche mientras el crepúsculo pintaba el cielo de color púrpura, sentí el aire fresco acariciar mi rostro. En su dedo anular, una fina banda de oro brillaba bajo la última luz del día. No fue un regalo. No fue una promesa de nadie. Lo había comprado yo mismo, después de que el juez golpeara el mazo por última vez, y en su interior tenía 3 palabras grabadas, lo recuerdo todo. Porque hay quienes te llaman mamá con una sonrisa mientras vacían sus cajones. Que envían cartas anónimas con amenazas veladas, contando con tu silencio. Pero cuando estás solo frente al espejo sin nada más que tu verdad y tu columna recta, sabes, la bondad no es debilidad. Es estrategia.
Recuperas el nombre que te quitaron. Ocupa el espacio que te fue negado. Y cuando regresen, porque siempre regresan, encontrarán a una mujer que ya no se inclina. Si todavía estás escuchando, es posible que conozcas este camino. Quizás extendió la mano y recibió a cambio un puñal disfrazado de cariño. Entonces dime, ¿qué hubieras hecho? Habría permanecido en silencio, tragándose cada mentira como si fuera una medicina amarga. ¿O le habría devuelto la sonrisa sabiendo que las facturas, tarde o temprano, siempre llegan?